No. No importa. El color es ese botón. Muy buenas tardes. Ya hay 20 personas conectadas. Sean todos bienvenidos a este webinar, conferencia de prensa. Vamos a dar un ratito, 10 minutos para arrancar el evento formalmente. Hay que apagar los Queremos micrófonos. invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de @Senacit y también queremos avisarles que este evento será grabado y lo colgaremos en el YouTube de la Senacit que se llama Imagina TV. Usted puede encontrar el YouTube de la Senacit como Imagina TV. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la conferencia de prensa Evaluación de pruebas de inmunodiagnóstico y biomarcadores para la COVID-19 en Panamá. Este evento tiene el propósito de contarles los avances de este estudio que está liderado por el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología Indicasat AIP. Antes de iniciar, queremos recalcar que este es un evento dirigido a medios de comunicación. Queremos agradecerle a todos los periodistas que nos acompañan por apoyarnos en la divulgación del conocimiento científico y por ser parte de la generación de una cultura científica en Panamá. Sobre todo porque esta semana se celebró el Día Internacional del Divulgador y de la Cultura Científica. Y ustedes son parte importante de este esfuerzo de popularización de la ciencia que desde la Senacit y desde Indicasat AIP impulsamos día a día. Todos los periodistas que se han conectado a este webinar pueden solicitar el kit de prensa de este estudio al WhatsApp 6980-7399. En el chat también está arriba, en la parte de arriba pueden encontrar el WhatsApp. José Guillermo Sánchez del equipo de prensa de Indicasat AIP les estará enviando la información al finalizar este evento. Sin más preámbulos, arrancamos esta conferencia de prensa resaltando a los voceros que nos acompañan. Saludamos al doctor Víctor Sánchez Urrutia, secretario nacional de la Senacit, al doctor Eduardo Ortega Barría, vicepresidente de Investigaciones Clínicas de Vacunas de GSK para América Latina y consultor del Consorcio de Vacunas COVID-19 de Panamá, al doctor Yananata Rao, director de Indicasat AIP, al doctor Amador Gutrich, investigador de Indicasat AIP, al doctor Alcibiades Villarreal, investigador de Indicasat AIP, y a la doctora Giselle Rangel, investigadora de Indicasat AIP. Bienvenidos todos. Iniciaremos la conferencia de prensa con palabras del doctor Víctor Sánchez Urrutia por parte de la Senacit. Sí, muy buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos acá en esta conferencia de prensa. Le agradezco su participación y yo, por supuesto, no voy a hablarles del estudio, eso se encargarán los expertos, y quería un poco más bien hablarles de las circunstancias que se dieron para que este estudio pudiese darse y un poco también la importancia de la ciencia en estos momentos que vivimos. Cuando empieza la pandemia, el equipo de investigación del país se movilizó rápidamente. De hecho, ya se estaban analizando las opciones antes de que se tuviese el primer caso en Panamá, pero cuando finalmente empieza el problema en Panamá, de una vez la comunidad científica se unificó y empezó a ver cómo podía apoyar el esfuerzo que como nación teníamos que hacer para tratar de alguna manera, minimizar los impactos de la pandemia en el país. Entonces, el grupo de Indicasat contactó a la Academia de Ciencia China, con la que ya tenían una relación de trabajo, y la Academia China, que por supuesto llevaba la delantera, porque como ustedes saben, la pandemia empieza en China, nos propuso al grupo de Indicasat que usáramos unos kits de pruebas serológicas que ellos estaban desarrollando y que el equipo de Indicasat no solo la usara para un estudio serológico, sino para que apoyara en la comprobación de la calidad de estos kits y un poco de su uso. Y eso un poco es el resultado de lo que vimos ahora, lo que vamos a presentar ahora, este estudio serológico de la cantidad de anticuerpos de COVID, de SARS-CoV-2 en la población panameña. Pero yo quería resaltar aquí dos temas importantes que explican por qué es importante que un país invierta en ciencia nacional, a propósito.
Porque muchas veces cuando pensamos que vamos a invertir en ciencia, pensamos, bueno, ¿cuál es el producto? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el proyecto? Y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver un proyecto resultado de la capacidad local que tenemos en Panamá. Pero nos olvidamos que tal vez el valor más importante de un sistema de ciencia bien financiado y con gente competente como la tenemos en Panamá, pudiera ser financiado mejor, es lo que se conoce como la capacidad técnica y la capacidad de absorción. Y voy a explicar esos dos temas. La capacidad técnica es la capacidad de entender y utilizar herramientas de punta, como son estas que vamos a ver, y eso requiere gente que está dedicada a ver las últimas tecnologías y está al tanto de los últimos resultados de la investigación. Y la capacidad de absorción es un poco más difícil de entender, pero es precisamente esa capacidad de conversar con científicos de otros países para intercambiar datos, para poder traer ese conocimiento al país. Ese conocimiento requiere como una especie de traductor, alguien que lo analice y lo aplique a la realidad nacional. Y es justo esto lo que vamos a ver, cómo un centro de investigación, Indicasat, con relaciones internacionales de investigación, se contacta a otro centro en otro país, en este caso el Instituto de Biofísica de la Academia de Ciencias China, y juntos deciden colaborar para hacer este estudio que tenía fines importantes para nosotros los panameños. Y la capacidad de conversar, la capacidad de estos contactos, la capacidad de hablar el mismo lenguaje, y no me refiero al chino y al español, sino el lenguaje de la ciencia, de entender lo que estamos hablando, es lo que nos da ese poder. Si nosotros no tuviéramos estos equipos, no tuviéramos el laboratorio, no tuviéramos las instituciones, simplemente no sabríamos cómo pedir este tipo de ayuda, no sabríamos cómo conversar para conseguir el apoyo y no sabríamos cómo conversar para entender los resultados. Entonces, yo quería dejarlo ahí. Los resultados del estudio son muy importantes y como ustedes verán, los estudios serológicos nos permiten entender el grado de impacto que ha tenido el SARS-CoV-2 en la población, aún aquellos que no mostraron síntomas. Así que bueno, los dejo con María Gabriela y con los investigadores para que expliquen el proyecto que llevaron a cabo. Muchas gracias, doctor Sánchez. A continuación, tendremos palabras por parte del doctor Alcibiades Villarreal de Indicasat IP. No se escucha, doctor. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Oh, listo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente y escuchar un poco de lo que es la divulgación científica en Panamá. Antes de entrar en los detalles del estudio, yo sí quería darle las gracias a la CENACIT por poder ser ese puente en el cual nosotros los científicos podemos llegar a la población mediante estas convocatorias que se han lanzado, en la cual muchos científicos en Panamá aplicaron, y estoy seguro que hay muchas personas ahora mismo haciendo ciencia de alta calidad y pronto vamos a poder ver estos resultados. También mencionar que es imposible hacer este tipo de estudios o análisis científicos sin poder colaborar. Como ya lo mencionó el doctor Víctor, nosotros estamos colaborando internacionalmente con la Academia de Biociencias de China, pero muy importante, hemos logrado poder aglutinar a científicos en Panamá, y esto no fuera posible si no existiera una trayectoria de investigación clínica en el país. Y esto pudimos juntarnos, institutos como Indicasat, el Instituto Comparativo de Gorgas, la Universidad de Panamá, el Seguro Social, el Ministerio de Salud y hospitales privados que nos permitieron poder llevar adelante este tipo de investigación. El proyecto, el cual fue beneficiado ante la CENACIT, fue la evaluación de pruebas de inmunodiagnóstico y biomarcadores para la COVID-19 en Panamá. Este importante estudio, nosotros lo que quisimos fue colaborar y realizarlo en Panamá para ver el desempeño de esta prueba, que era producto de la colaboración con la Academia de Biociencias de China, y ver si podíamos estimar seroprevalencia en trabajadores de salud y donantes de sangre en Panamá. Entre los objetivos que podemos mencionar en este momento del estudio era ver efectivamente la utilidad de una prueba cromatográfica rápida serológica para detectar anticuerpos IgM e IgG
frente al SARS-CoV-2 en la población y ver cómo podíamos evaluar esta presencia de anticuerpos en grupos que estaban en riesgo, como los trabajadores de salud, y otro grupo que en teoría no estaba en riesgo y podía ser un grupo que podríamos tomar como una radiografía de la comunidad, que eran los donantes de sangre, y ver cuál era la prevalencia, cuál era esta positividad de la infección en estos grupos. Este estudio lo que busca también es estimar la seroprevalencia en Panamá para evaluar esta detección de anticuerpos en estos dos grupos que nosotros detectamos como de alto riesgo y de bajo riesgo. La población de estudio, para conversarles un poco acerca de cómo nosotros escogimos quiénes iban a participar en el estudio. Nosotros tuvimos una distribución y participación de 810 personas en el estudio, en el cual se dividieron en dos grandes ramas. La primera rama era poder ver la utilidad de esta prueba y ver que funcionaba en nuestra población. Y para eso se utilizó una muestra de 108 sueros, en los cuales algunos ya sabíamos que estaban positivos y negativos por RT-PCR o la prueba que se utiliza para detectar el coronavirus, que es la prueba de PCR, y la otra eran muestras prepandémicas, importante para saber que no había una reacción cruzada entre sueros o hubiera algo que nos estuviera interfiriendo actualmente con el coronavirus en nuestra muestra. La otra población, que es la población de estudio de campo, fueron alrededor de 700 personas que se reclutaron, en la cual se dividieron en dos grupos importantes. Sujetos sintomáticos o personas que ya nosotros sabíamos, participantes que tenían COVID-19, y para esto fuimos a los hospitales a consentir, a preguntar a las personas si querían participar. Y este fue el grupo de participantes de COVID-19. Y el otro gran grupo eran los sujetos asintomáticos, en los cuales uno lo denominamos de bajo riesgo y el otro de alto riesgo de contagio. De alto riesgo, bueno, por supuesto, personas que están en los hospitales trabajando diariamente, que pudieran estar en contacto con personas con COVID-19, y lo otro eran personas de bajo riesgo, personas que iban voluntariamente a los bancos de sangre a donar y a los cuales se les aplica un tamizaje y se les pregunta si han tenido contacto y se esperaba un bajo riesgo de contacto. Esto fue realizado y estos participantes fueron captados en la Caja de Seguro Social en el complejo hospitalario, Dr. Arnulfo Arias Madrid, en la Caja de Seguro Social en la provincia de Colón, en el complejo hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, en el Hospital Paitilla y el Hospital Punta Pacífica. Buenas tardes. Voy a hablarles un poco de los hallazgos que hemos tenido, lo más interesante que hemos tenido con este proyecto hasta el momento. Y primero quería recalcar que estas evaluaciones se hicieron, la validación de este test se hizo haciendo una comparación con lo que tenemos hasta el momento como el gol estándar para poder hacer lo que es la prueba de RT-PCR. Sin embargo, es importante aclarar que las pruebas serológicas detectan anticuerpos y las pruebas de RT-PCR es una prueba molecular que detecta el material genético del virus. Detectan cosas diferentes, pero por la premura de la pandemia hay que compararlo con algo y es en este caso la RT-PCR lo que se utiliza. Cuando tenemos esta situación, lo más correcto es evaluar el porcentaje de concordancia que tenemos de una prueba con otra. Al analizar estos datos pudimos darnos cuenta pues, que esta prueba tenía un alto porcentaje de concordancia tanto en resultados positivos como en resultados negativos. Un 97% para tanto IgM como IgG, y en el caso de concordancia negativa de resultados negativos, un 94% para IgM y 95% para IgG. También es importante mencionar que cuando evaluamos pacientes positivos para COVID, al poder tener el dato de evaluar los días o síntomas, pudimos darnos cuenta que el porcentaje de concordancia de la prueba serológica rápida aumentaba según los días post síntomas. Y pudimos determinar que aproximadamente 15 días en adelante después de los síntomas es cuando teníamos una mayor certeza, las pruebas es capaz con mayor certeza de identificar a estas personas que tienen anticuerpos frente a SARS-CoV-2.
En cuanto a la prueba realizada en campo, porque una vez validada el kit, quisimos pues mirarlo en campo, a ver qué encontrábamos, y pudimos determinar que en trabajadores de salud encontramos un 11%, 11.6% de personas seropositivas, y en el caso de donantes de sangre también muy similar a un 11.7%. En cuanto a los trabajadores de salud, también pudimos determinar una diferencia, y nos pareció bastante interesante recalcar, que estas personas en el reporte, porque se tomó una encuesta con información relevante sobre su contacto o no con pacientes o con personas que habían padecido COVID, pudimos determinar que los trabajadores de salud que tenían un contacto directo con pacientes COVID tenían un porcentaje más elevado, bastante más elevado, de seropositividad en comparación a aquellos que reportaban no tener contacto directo con pacientes COVID. También nos pareció interesante, y lo llamamos aquí, acerca de la edad, pues, que tanto en trabajadores de salud como en donantes de sangre, en ambos casos, el mayor porcentaje de personas seropositivas estaban en un rango de edad de 20 a 39 años, muy similar en trabajadores de salud con 48% y en donantes de sangre con 64% aproximadamente. Y en trabajadores de salud también interesante mencionar que en cuanto al género, pues los trabajadores de salud tenían las mujeres presentaban mayor seropositividad que los hombres. Sí, en efecto, este estudio representa, como explicaba la doctora Giselle Rangel, que nos antecedió, que es investigadora también postdoctoral del INDICASAT y que se dedica a estudios de pruebas diagnósticas, recientemente insertada en el instituto. Este estudio representa la primera aproximación a lo que son los niveles de cero prevalencia en nuestro país. Nosotros nos sentimos muy contentos de poder aportar un dato extremadamente importante para comprender la inmunidad de nuestra población. Es una aproximación muy inicial que se realizó entre los meses de marzo a julio de este año, abril, mayo y julio. Esto pudo haber cambiado definitivamente y necesitamos, por ende, realizar otros estudios para entender cómo vamos evolucionando en la inmunidad de nuestra población. Es probable que nosotros necesitemos estas pruebas inmunológicas para conocer y tener, digamos, un pasaporte para poder salir adelante de esto, saber que tenemos una inmunidad. Así que nos sentimos contentos que este estudio ha aportado un dato importante de nuestro país en los inicios críticos de la pandemia en Panamá. Esperamos más adelante otros estudios de seroprevalencia en conjunto con nuestros colaboradores y con nuestros compañeros de trabajo, y esperamos que surjan otras iniciativas de investigación, por ejemplo, en áreas donde hay alta transmisión. Hemos distinguido de las comunicaciones que tenemos constantemente con el Ministerio en las provincias. Hay áreas todavía de hotspot que pudiéramos hacer estudios de seroprevalencia y pudieran ser a través de esta herramienta, que es una herramienta de screening y que nos permite entender esta enfermedad de un punto de vista mejor. Con ello, queremos, no sin antes terminar, darles las gracias a todo el equipo colaborador que participó. Quiero destacar la participación de las mujeres en este equipo. La gran mayoría del personal de salud que vimos que estuvimos trabajando son mujeres. Igual en el equipo de investigación tenemos una gran participación de la mujer científica en todas estas instituciones. INDICASAT liderizando, pero estuvimos en hospitales privados, en hospitales públicos, estuvimos con la Universidad de Panamá y agencias que hacen investigación de vacunas como Glaxo y Cevaxin. Todos aportaron no solo en la parte de diseño, sino en la concepción y en la operación del estudio. Para poder hacer este estudio se requirió una participación casi que activa durante el momento de la cuarentena, es decir, este personal que ustedes ven aquí listado entre médicos, investigadores, salieron en los momentos más críticos con los salvoconductos apropiados para poder lograr obtener esta data que está disponible hoy en día para el país y que pueda tomarse las mejores decisiones para controlar esta pandemia.
Con esto, María Gabriela, te pasamos la palabra. Muchas gracias, doctor Amador Gutrich. Ahora le pasamos la palabra al doctor Jagannatha Rao, que dará un mensaje por parte de Indicasat IP. It's a great opportunity for all of us, to work together. And thanks to the first leadership given by Dr. Eduardo Ortega and also Dr. Victor Sanchez for initiation of this project jointly with Institute of Biophysics with Chinese Academy of Sciences. Actually, we started supporting Institute of Biophysics in China even before pandemic started in Panama. When they were in trouble, when they have the problem, as a scientific knowledge from Panama, from institute, our institute, all the scientists, were giving support to develop these kits. And now they have become handy for us to do the zero prevalence study in Panama. And it's a big teamwork, and that has been shown that how scientific institutions and scientific groups need to help the country at the time of crisis. Thanks for this opportunity. Muchas gracias, doctor Rao. A continuación, tenemos unas palabras por parte del doctor Eduardo Ortega Barría. Adelante. Gracias, María Gabriela. En realidad, yo he estado tomando notas de todo lo que los investigadores han mencionado. Creo que hay dos aspectos que son importantes que ya mencionó Víctor también al principio. Uno es la colaboración. Tenemos colaboradores nacionales e internacionales. Hay 3 países involucrados. China está Australia, uno de los autores en Australia, y en Panamá el sector público y privado. Otra cosa importante es que este estudio nos da una fotografía, ¿no? Nos da una fotografía de lo que estaba ocurriendo en mayo y en junio, como menciona muy bien Amador. Y Amador mencionó también de que estos investigadores salieron durante el pico de la pandemia en ese momento a realizar este estudio, y no mencionó que Alcibiades fue una de las víctimas de COVID-19 y estuvo hospitalizado. Pues adquirió COVID-19 durante la realización de este estudio. Así que Alcibiades, gracias por esa dedicación y afortunado de que saliste adelante con esta enfermedad. ¿Cuál es la importancia de este estudio? O sea, ¿por qué seroprevalencia? En realidad la seroprevalencia es una herramienta de vigilancia. La seroprevalencia nos permite a nosotros ver la diseminación del virus, nos permite ver cómo se distribuye este virus, nos permite saber cuál es la frecuencia de infección en un momento determinado en la población. Cuando uno mira fuera de Panamá otros países y uno nota la información que estos países han publicado, uno ve, por ejemplo, que en Inglaterra la seroprevalencia, esto significa las personas que han estado en contacto con el virus y han producido anticuerpos, en Inglaterra es de aproximadamente 5 al 15% de la población de Inglaterra. En España es 5 al 10%, es más alto en la ciudad de Madrid que en el resto de España. En Alemania es 15%. Cuando uno va a Estados Unidos, en Los Ángeles es 4%, en Nueva York es 12.5%. Así que lo que eso nos está diciendo es que un porcentaje de la población ha estado en contacto con el virus y ha producido anticuerpos, pero un porcentaje importante de la población todavía no se ha expuesto al virus. Ese porcentaje que no está expuesto al virus en los países que les he mencionado es de aproximadamente 85 a 95%. Esa es una población susceptible, es una población que si se expone al virus puede desarrollar infección y esa infección puede ser una infección sintomática. Este estudio nos permite a nosotros medir la susceptibilidad en los 2 grupos o 3 grupos que se estudiaron en Panamá. De nuevo, en Panamá se estudió un grupo de sujetos que tenía síntomas y que habían sido diagnosticados con PCR, un grupo de trabajadores de la salud, y de esos trabajadores de la salud, algunos estaban manejando pacientes y otros no, y un grupo de donantes de sangre. Así que estas personas participan en el estudio, les toca una muestra y uno puede tomar una foto de lo que estaba sucediendo entre mayo y junio de este año en nuestro país. Razón por la cual Amador claramente menciona que es necesario hacerlo en otros segmentos de la población y en grupos más amplios de la población, pero este es el primer estudio de seroprevalencia en Panamá. Estamos en esta conferencia de prensa porque esto ya ha sido sometido a publicación y ha sido sometido en una plataforma que permite que esto sea de acceso público, de tal manera que preferimos comunicárselos a ustedes porque esto ya es acceso público a nivel internacional y no queríamos que algún otro investigador internacional notara que esto ya está sometido y es público
y que ustedes se enteraran a través de los investigadores que han producido esta información. Así que, interesantemente, y para resumir lo que ya les repitieron los investigadores, lo que el estudio nos dice es que aproximadamente el 12% de los trabajadores de la salud en los hospitales que mencionaron ya son seropositivos, o sea, estuvieron en contacto con el virus. 12% de los donantes de sangre, que de hecho pensábamos que probablemente no iba a ser tan alto, también son seropositivos. Y esto probablemente, los donantes de sangre, es lo más cercano que tenemos el día de hoy a lo que pudiera ser la seroprevalencia en la población. Aunque los donantes de sangre son un grupo poblacional muy específico, creo que el día de hoy es lo que más se acercaría a lo que está sucediendo en la población. Tienes 12% de trabajadores de la salud positivos, tienes 12% de donantes de sangre positivos. Pero interesantemente, en los trabajadores de la salud, aquellos que nos dijeron que estaban tratando pacientes con COVID-19 tienen un número más alto de positividad que aquellos que nos dijeron que no habían estado en contacto con pacientes seropositivos. 12% habían estado en contacto con pacientes y aproximadamente 2% no había estado en contacto con pacientes. Otra cosa que es interesante de este estudio, otro hallazgo importante de este estudio, es que de ese 12% de donantes positivos y de ese 12% de trabajadores de la salud positivos no tenían síntomas. Eran personas asintomáticas. Así que esto representa probablemente un grupo importante de la población que se ha puesto en contacto, ya sea en la comunidad o en el hospital, con este organismo, se han infectado y no han presentado síntomas. Así que eso nos da una aproximación. Nuevamente, este es el primer estudio. Todo esto tiene que confirmarse, así es como trabaja la ciencia. Un grupo de investigación tiene una idea, hace un protocolo, realiza el estudio, analiza los datos, llega a conclusiones y hace una propuesta. Así que esta es la primera propuesta inicial a nivel de nuestro país y lo que queremos es que esto catalice en otros grupos de investigación la necesidad de repetir algunos de los objetivos que este grupo de investigación ha realizado. Así que esto es muy interesante para mí. Es interesante también que entre los donantes y los trabajadores de la salud eran personas jóvenes, de hecho el grupo entre 20 y 39 años de edad, mientras que los enfermos eran un grupo de mayor edad. Estamos hablando de individuos entre 40 y 59 años de edad. Pero otro punto importante es que en los trabajadores de la salud la mayoría eran damas, como mencionó muy bien la doctora. Y de estas damas, si recuerdo correctamente, aproximadamente 78% de damas. Así que cuando yo vi esta información, regresé a ver la población que había participado en el estudio y vemos pues que la mayoría de los trabajadores de la salud que por lo menos participaron en este estudio, que se ofrecieron como voluntarios, eran damas. De tal manera que ese porcentaje de damas positivas refleja aquellas que o aquellos que decidieron participar en el estudio. Así que nuestro agradecimiento a estos médicos, a las damas que son médicos también, a este grupo de médicos que era joven. Recuerden que estábamos en el pico de la pandemia y probablemente aquellos mayores de 60 años de edad probablemente estaban asignados a otras responsabilidades, pero vemos un grupo importante de trabajadores de la salud jóvenes y la mayoría damas que son seropositivos para este organismo. Así que yo diría que yo resalto los dos elementos que Víctor mencionó al principio. Uno es la colaboración público-privada, la colaboración internacional, la importancia de realizar estudios de seroprevalencia, que nos dicen el día de hoy a nosotros que en esos dos grupos estudiados, donantes, trabajadores de la salud, hay un 12% que ya han estado expuestos a este organismo y nos puede dar una idea de lo que puede estar sucediendo en nuestro país en un momento determinado. O sea, todavía tenemos un 80% más que son susceptibles a este organismo y que pues serán protegidos en el momento que llegue una vacuna para todos nosotros. Así que yo termino ahí, María Gabriela, yo quería hacer una especie de resumen de todo lo que los investigadores habían mencionado y creo que pues ahí hemos resaltado los hallazgos más importantes. Yo sé si quieres podemos pasar a preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, doctor Ortega. Tenemos un chat habilitado. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, este es el momento. Están los científicos, investigadores aquí y es un momento para aclarar cualquier duda. Igual quiero recordarles que tenemos un kit de prensa con una nota de prensa y datos interesantes sobre este estudio. Pueden solicitarlo al WhatsApp 6980-7399.
Sí, tenemos una pregunta de Violeta Villar. Ella pregunta, ¿cuáles son las ventajas para Panamá de conocer su cero prevalencia y su comparativo con otros países? Bueno, creo que el doctor Ortega lo mencionó y dio hasta ejemplos de seroprevalencia en otros países. Lo que buscamos es conocer la inmunidad, o lo que buscábamos era hacer la estimación acerca de la inmunidad contra el coronavirus en este momento, ver cuántas personas habían estado expuestas y habían levantado anticuerpos, ya que estábamos trabajando con una prueba que mide anticuerpos específicos contra coronavirus, específicamente el SARS-CoV-2. Es importante porque nos da una radiografía en ese momento, en este tiempo, de cuando hicimos el estudio entre marzo a julio, de cuántas personas pudieran haber sido expuestas y cuántas personas tienen anticuerpos contra el coronavirus. Y muy importante poder tratar de entender este porcentaje de la población que no ha sido expuesto y qué medidas pudieran ser útiles para evitar que más personas sean infectadas. Si quieres, yo puedo intentar complementar. Si ustedes recuerdan, a principio de la pandemia, había varias hipótesis de cómo controlar la pandemia, ¿no? Uno de ellos era guardarnos todos en casa y evitar el contacto con el virus. El segundo era lo contrario, dejen que la población se exponga, y una vez que la población se expone, si todos se infectan, entonces eso va a proteger al resto de la población. Cuando eso se llama inmunidad de rebaño, y de hecho hubo algunos países que la intentaron y la abandonaron. Inglaterra fue uno de los primeros que la intentó y la abandonó, y la razón por la que la abandonó es porque no es fácil predecir de aquellos que se infectan quiénes se van a enfermar y cuál es la severidad de la enfermedad que van a tener. Lo que estamos viendo el día de hoy, que entre mayo y junio de este año, a 6 meses de la pandemia en nuestro país, yo diría solamente 12% de la población de donantes y 12% de la población de médicos se habían infectado. Esto significa que hay un número importante de personas que todavía no han estado en contacto con el virus, no se han infectado y no se han enfermado. Si nosotros permitiéramos, por ejemplo, que estas personas a nivel poblacional, a nivel nacional, se infectaran, pues no tendríamos el número de enfermos y muertos que tuviéramos el día de hoy, sino que tuviéramos un número significativamente mucho más grande. O sea, en lugar de tener 100.000 enfermos, pudiéramos tener 200 o 300.000, y en lugar de tener 2.000 y tantos fallecimientos, pudiéramos tener un número mayor de fallecimientos. Estos datos de seroprevalencia nos dicen que en nuestro país todavía hay un gran número de personas que no se han infectado. De tal manera que ese número de personas son beneficiarios por un lado, una vacuna cuando la vacuna esté listo, pero también son beneficiarios a hacer lo que el Ministerio de Salud nos está diciendo que hagamos el día de hoy, y eso es usar cubreboca, como están haciendo los investigadores que están hoy en pantalla, mantener el distanciamiento social, que no están haciendo ellos en este momento, que son por lo menos 2 metros entre cada uno, pero por razones de la entrevista no lo están haciendo, lavarnos las manos, y los espacios abiertos son mejores que los espacios cerrados. Estamos en un espacio cerrado, la ventilación es crítica. Entonces, lo que estos datos nos dicen hoy es que a junio de este año un porcentaje pequeño es positivo. Así que hay un porcentaje grande todavía que se puede enfermar. Así que tenemos que continuar con las medidas de prevención de los que somos mayores de 60 años, sobre todo limitar nuestra exposición, y si podemos hacer teletrabajo y nos lo permiten y nuestro trabajo lo permite, deberíamos de estarlo haciendo. Pero esa es la importancia de estos estudios de seroprevalencia y compararnos con otros países. Yo les mencioné 5 a 15% en Inglaterra, 15% en Alemania, 10% en China, de hecho, 5 al 10% en España, 4% en Los Ángeles, 12.5% en Nueva York. Si ustedes ven, están en el mismo rango que nosotros estamos, aunque nuestra población es una población muy específica, donantes y trabajadores de salud, está muy parecido a lo que otros países están reportando en diferentes grupos poblacionales. No sé si algún periodista tenga otra pregunta, la pueden poner en el chat, por favor. Y agregar, doctor, que existe, de este 11%, como usted lo mencionó, muchos son asintomáticos. Son muchas personas que nunca pensaron que se habían tenido coronavirus o habían estado expuestos y levantaron anticuerpos, ¿no? Entonces eso es
es un segmento de la población que pudiera estar transmitiendo a otras personas sin tener conocimiento porque son asintomáticos. Aquí Violeta Villar pregunta, ¿estos datos fueron relevantes para que el gobierno tomara decisiones? También me gustaría saber cuándo realizarán la segunda parte del estudio, entendiendo el valor de estos datos para la prevención. Gracias por la pregunta. En realidad, nuestro equipo trabaja de cerca con el Ministerio de Salud y estos datos ya han sido comunicados al Ministerio de Salud. Ellos los están analizando y van a tomar las medidas que crean pertinentes y especialmente tomar la estrategia de hacer otros estudios de prevalencia más ampliados. Las comunicaciones van directo al Ministerio y estamos seguros de que van a sacar provecho de esta nueva información. Obviamente el estudio va a continuar porque la segunda pregunta apuntaba a qué va a ocurrir más adelante. Pues sí, nosotros estamos continuando con otros trabajos para entender no solo los anticuerpos, pero sí otros metabolitos que pueden darnos el estadio de estos pacientes durante COVID y después de COVID. Muchas gracias, doctor Gutrich. Otra pregunta de Sol Ángel de los Ríos. ¿Piensan hacer estos estudios en población pediátrica? Bueno, es algo que hay que evaluar. Nosotros, por temas de lo como se ideó el estudio al principio, no se incluyó población pediátrica, pero también porque el porcentaje de la población que se estimaba que se infectaba al principio de la pandemia era muy baja. Entonces, los números en realidad no se justificaban mucho en la inclusión de una población pediátrica, pero si se hacen estudios poblacionales a nivel nacional, sí se debería incluir población pediátrica en el estudio. Es una excelente pregunta y lo complemento a las actividades y creo que es correcto lo que tú mencionas, ¿no? El siguiente paso es ir a la población nacional, ¿no? Hay que ir a diferentes provincias. Los estudios de seroprevalencia permiten estudiar edad, permite estudiar sexo, permite estudiar estado socioeconómico, permite estudiar situación geográfica. Es igual, por ejemplo, en Bocas del Toro, en Darién y en Los Santos que en Coclé, la ciudad de Panamá. Es igual en poblaciones indígenas que en poblaciones citadinas, es igual en individuos de diferentes grupos de edad y los niños entran ahí. Creo que la pregunta es muy importante porque si vamos a abrir las escuelas en algún momento, es importante que tengamos datos de seroprevalencia en niños y en maestros, por ejemplo, ¿no? Eso es crítico. Una de las limitantes que uno tiene en realidad a veces es la prueba diagnóstica que se utiliza. El Instituto Indicasat está colaborando con el Instituto Borgas para hacer otros estudios de seroprevalencia. Indicasat está desarrollando una prueba que va a permitir caminar mucho más rápido. Es una prueba que utiliza proteínas recombinantes. Es el proceso de estandarización. Y hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay muchos estudios que queremos que tenga también fondos para ayudar a financiar algunos de esos estudios. De hecho, este es uno de los estudios financiados por Senacid. Creo que el Borgas también recibió financiamiento de Senacid para realizar estudios de prevalencia. Creo que hay otros grupos privados en algunas universidades privadas que también solicitaron realizar estudios de seroprevalencia. Así que creo que va a haber para que nosotros realicemos o los investigadores realicen muchos estudios de prevalencia, ¿no? Pero todas estas preguntas están abiertas y es correcto. Necesitamos saber qué sucede en la población pediátrica en nuestro país, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Esa es una pregunta por contestar, pero esperamos que se aborde, ya sea por este grupo o por otro grupo de investigación. Gracias. Aleida Samaniego pregunta, buenas tardes, ¿de qué área fue seleccionada la muestra de la investigación? ¿Áreas específicas y hospitales? Bueno, el estudio en campo fue realizado en dos hospitales privados y dos hospitales públicos, el Manuel Amador Guerrero de la ciudad de Colón y el Hospital La Caja de Seguro Social aquí en Panamá, Armodio Arias Madrid. Y como hospitales privados, el Hospital Paitilla y el Hospital Punta Pacífica.
¿Qué es eso? Los donantes. Y los bancos de sangre. Los donantes. Los donantes de sangre, la mayoría, pues de la Caja del Seguro Social. Muchas gracias. Lo interesante, los donantes vienen de diferentes partes de la ciudad, ¿no? Ellos fueron reclutados en el banco de sangre del complejo hospitalario, pero de nuevo, lo más cercano a lo que pudiera estar pasando en la población, de nuevo es importante que la palabra pudiera, porque este no es un estudio basado en la población, no se hizo en San Miguelito, no se hizo en Juan Díaz, se hizo tomando una muestra de donantes que van al banco de sangre. Como ellos vienen al azar de diferentes partes de la ciudad, pensamos que es una aproximación de lo que pudiera estar sucediendo en la comunidad. Para confirmar esta hipótesis hay que realizar entonces estudios en diferentes lugares de la ciudad, pero lo más cercano a lo que está sucediendo en la población es probablemente los donantes de sangre, porque vienen de diferentes partes de la ciudad de Panamá. Y los otros pues son trabajadores de la salud de los hospitales públicos y privados de la ciudad de Panamá y de Colón. Y es el Arnulfo Arias Madrid, no Arnulfo Arias Madrid. Solo para corregir. Son hermanos, pero son diferentes. Muy bien. Bueno, al parecer es la última pregunta que tenemos. Bueno, este evento va a estar colgado en el YouTube de la CENACYT llamado Imagina TV. Igual le recordamos a los periodistas que pueden pedir el kit de prensa al 6980-7399. Muchísimas gracias, doctores, por haber compartido esta valiosa información con la comunidad. Bueno, aquí hay una preguntita más del diario La Prensa. El rango de edad de los participantes y el total de la muestra de trabajadores de salud y donantes. ¿Tienen esta información a mano o se la podemos pasar después? Adelante. Bueno, el total de trabajadores de salud fueron 351 trabajadores de salud y de donantes 256, es el número que manejamos. El rango de edad, pues variado desde 20 años, 18, 20 años hasta 70 años en el caso de los pacientes, porque tuvimos un grupo de pacientes de sala. Obviamente esos eran de mayor edad, pero en trabajadores de salud y donantes la tendencia era a ser más jóvenes. Yo lo anoté aquí. Claro, lo van a tener en el comunicado de prensa, pero de los donantes la edad más frecuente era entre 20 y 39, y ahí tenían el 65% de los donantes tenían ese rango de edad y 68% eran hombres. Los trabajadores de la salud, 20 a 39 años de edad, ahí yo lo copié de las diapositivas que ustedes presentaron, ahí había 49% y 78% eran damas. Así que y 40 a 59 años de edad, ahí había 42% de los trabajadores de la salud. Así que ese grupo era más joven que los de los pacientes estudiados. Yo sí lo anoté acá, por eso lo puedo decir. No lo estoy diciendo en el... Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen una feliz tarde. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por venir. Gracias.